Pero lo más importante, como digo, es creer en la entrega y creer en que tus pensamientos están creando esa realidad y no viceversa, ¿sí? Y no Claro. esa realidad es la que crea la que ha generado ese pensamiento en mí. Hay una máxima que reza: nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Claro, esta es una máxima de una filosofía de vida, un entrenamiento mental, como lo es un curso de milagros. Pero justamente para hablar de lo que es real y lo que no es real, pero creemos que lo sea, porque siempre muchos nos hemos preguntado, bueno, pero ¿cómo hago para crear la realidad que quiero? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado en alguna vez de la vida eso? Sobre todo los que trabajan con temas de autoayuda, con temas de desarrollo personal, con el tema de las neurociencias, la psicología positiva. Pero ¿será realmente esto cierto de que podemos crear la realidad que queremos? Pero ¿desde dónde la podemos crear? Bueno, hoy estamos con una maestra espectacular. Ella es Katy Pacheco. Yo le digo mi tocaya en este mundo, una de mis tantas tocayas, maestra de un curso de milagros, quien nos va a hablar a partir de este momento acerca del tema de cómo crear la realidad que queremos o cómo crear la realidad que quieres. Entonces, vamos a entrar en materia. Mi nombre es Katy García, soy de Cuánticamente y a continuación, hola, buenas, ¿cómo estás, Katy? Mi Katy querida, de verdad que muchísimas gracias por este espacio. Como te he dicho fuera de cámara, pues el aporte es maravilloso. Gracias por contactar a tantas personas que tenemos en común esta filosofía de vida, esta forma de vivir, ¿no? Que es el curso de milagros. Entonces, gracias por eso. Y cuando me hablaste del tema que querías topar, pues de verdad que es un tema que me toca mucho personalmente porque el recorrido yo creo que cada uno de nosotros ha hecho a lo largo del tiempo para crear la realidad que nosotros queremos, pues yo creo que es inmenso, ¿no? Ujú. Y pues fíjate, sí, yo anduve por tantas Filosofías, corrientes. filosofías, Ajá. corrientes, herramientas y todo para esto, ¿no? Para esto. Y siempre lo digo desde el más grande amor y humildad. Claro, para crear la vida que queremos, pues sí, yo he pasado por todo, desde crear los mapas de sueños, desde Mm. pues hacer absolutamente todas estas herramientas, ¿no? El coaching que también tiene su gran aporte y todo esto. Y cuando llego de repente al curso de milagros, que como te comentaba, la primera vez que tuve en mis manos este maravilloso libro Ujú, fue en el año 2012, gracias a una gran amiga. Y ujú. cuando empecé, pues yo creo que empecé como todos, sin entender absolutamente nada de lo que, de lo que decía. Realmente. Ajá. Yo me sentía así un poco mal porque parecía que todo el mundo lo entendía y yo no lo entendía. Entonces decía que, ¿cómo será esto? Y pues, pero había cosas, ¿no? Había como Ujú. perlas que te suenan y demás. Y una de ellas precisamente habla de la realidad, ¿no? Entonces dice que fácilmente, o sea, imagínate, tanta búsqueda, tanto curso, y el curso dice algo muy sencillo, algo demasiado corto. O sea, dice que la norma que existe para que tú crees la realidad que tú quieras es justamente que la norma dice, ves aquello que deseas ver. Ujú. Es Excelente. así de sencillo, o sea, Ujú. ves Claro. aquello que deseas ver, eso es lo que Ujú. ves. Y entonces, claro, yo, por más que es la frasecita corta, sí, ves aquello que deseas ver, sí, y dice también que una vez que lo ves, se vuelve real para ti, Claro. ¿sí? Entonces, cuando yo leía eso, decía, pero hay algo más, o sea, como alguna trampita más debe haber por ahí, porque está muy sencillo, o sea, ¿cómo que ves Ujú, aquello que quieres ver? ujú, Entonces, si yo quiero ver, digamos que en este mundo de la forma, ¿no? Porque tal ujú, como tú mencionaste y me encantó ujú, ujú, cómo abriste justamente este espacio con la frase y la introducción del curso de milagros que dice nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Yo creo que ujú, para los que empezamos realmente a profundizar el estudio de este hermoso libro, ujú, pues esta frase tiene que calar profundamente, tienes que empezar a darte cuenta que lo que tú antes llamabas real, ¿sí? Lo que nosotros generalmente llamamos real, todo aquello que podemos ver, que podemos tocar, ujú, que podemos
repetir, todo eso que llamábamos real, ahora pues nos damos cuenta que si puede ser amenazado, pues dentro de este estilo de vida, el curso lo llama irreal. Todo aquello que puede ser amenazado, que puede ser modificado, transformado, eliminado, pues todo aquello, sí, es algo irreal. Por tanto, no existe, dice el curso, ¿no? Mientras tanto que todo aquello, sí, que justamente no tiene forma, eso sí lo llama real, lo que es eterno, lo que sí creó precisamente nuestro Padre, el Creador. Entonces, claro, cuando vemos este cambio de percepción, nos damos cuenta que yo te digo, lo primero que hice cuando de verdad entendí, porque las primeras lecciones del curso hablan completamente de esto, ¿no? Cuando nosotros estamos más o menos, si lo hacemos según el calendario, en enero, los primeros días empiezas y empiezas a repetir, ¿no? Nada de lo que hay en esta habitación significa nada. Empiezas a repetir todo eso para hacer precisamente este cambio de percepción, pero yo te digo, al inicio, pues la verdad yo no lo entendía así, lo repetía, eso sí, con esa pequeña dosis de buena voluntad de la que habla el curso, pero no lo veía de esa forma. Hasta que por un momento empecé realmente a ver, a observar y a darme cuenta que todo lo que estaba a mi alrededor, ¿sí? Todo era amenazable, cumplía con esta característica que dice el curso, ¿no? Entonces, hasta el mismo libro, ¿no? El mismo libro se te puede perder, se puede quemar, algo puede pasar. Entonces, decía yo, todo esto en el mundo de la forma, en el mundo físico, es realmente amenazable. Entonces, y nosotros generalmente queremos crear en el mundo de la forma. Nosotros queremos crear, pues obviamente, tal vez la relación de pareja o cosas materiales. Ese tipo de cosas son las que queremos crear. Esa es la realidad que queremos crear, ¿sí? Y hablando de creaciones, Katy, porque bueno, yo a veces hago todo al revés. No te... Es que ya como hemos abandonado tanto este mundo de las formas, hasta los esquemas ya pues los hemos deslastrado bastante, ¿no? Pero tú estás en Quito, eres de Ecuador, obviamente, pero me gustó mucho una cuestión que me dijiste, que casi a la par de lo del curso de milagros, tenías una relación de pareja, o sea, te habías casado y me cuentas fuera de cámara que creaste una realidad diferente aparte con esa relación de pareja que estaba a punto de terminar y apenas empezando, gracias al curso. ¿Puedes contar brevemente eso? ¿Cómo fue? Mira, básicamente, y te cuento en cuestión de tiempos, yo me casé en junio del año 2011, ¿sí? Y el curso llega a mi vida, no recuerdo exactamente, pero más o menos era como que tipo finales del 2012. O sea, yo ya llevaba como un año de casada y habíamos quedado, para mí, el primer año de matrimonio fue desastroso completamente. O sea, de eso de no entenderte, de llorar realmente y de pensar que tomé la peor decisión que pude haber tomado en mi vida, solamente por falta de entendimiento. No había más, o sea, afortunadamente no había una situación más grande, sino que era solamente la resistencia. Cuando llega el curso de milagros a mis manos, ¿sí? Empiezo el estudio, pero hubo algo que me llegó profundamente. Una de las frases que tiene el curso que dice que cuando tu hermano actúa insensatamente, te está dando una oportunidad de que lo bendigas. Y dice que su necesidad es la tuya. Entonces, para mí, o sea, era poco lo que decía insensatamente, ¿no? Para mí, yo ahí me di cuenta, esa palabra caló mucho en mí y era una forma cordial, digamos, de hablar para mí lo que era la actuación de mi esposo. Yo siempre pensaba que él era, o sea, él actuaba de la manera más insensata que puede haber, y el curso lo decía así, ¿no? Cuando tu hermano actúa insensatamente, te está dando la oportunidad de bendecirlo. Su necesidad es la tuya. No te imaginas, al principio hubo resistencia, o sea, al principio fue como que o sea, además tengo que bendecirlo. Entonces, además de ser insensato, tengo que bendecirlo. Además de que él sea el insensato. Exacto, de que él es insensato. él solamente. Solamente él, entonces, como él era así, entonces, y además yo tenía que bendecirlo, ¿no?
Y te digo, llegó realmente en un momento en el cual él y yo habíamos ya tomado una decisión. Habíamos dicho, esto no va más, no tenemos hijos, no tenemos nada que nos ate, entonces creo que lo mejor es ya, listo, aceptar, nos equivocamos, tal vez fue muy rápido que tomamos la decisión de casarnos y listo. Cuando empezó a calar esto en mí y yo empecé a darme cuenta, y a esta frase súmale con la que empezamos, ¿no? Ves aquello que deseas ver. Entonces, si yo veía para mí un esposo que no colaboraba, que no contribuía con las cosas del hogar, Claro, sí. si yo veía eso, entonces yo estaba viendo lo que yo deseaba ver. Pero entonces uno ahí es cuando dice, pero, o sea, ni que estuviera loco para desear ver algo que realmente no quiero, ¿sí? Claro. Pero ese es el trabajo preciso que tenemos que hacer y el curso ayuda de una manera maravillosa para poder hacer eso y darnos cuenta además que te digo, para mí era demasiado importante cambiarlo, ¿sí? Y como adaptando esto al tema que estamos hablando hoy, ¿cuántos de nosotros no queremos cambiar la realidad? ¿Sí? O sea, no nos gusta, no aceptamos, no realmente, no nos preguntamos de ese cómo llegamos hasta esta realidad y lo único que queremos es que cambie esa realidad. Rodolfo de Venezuela dice, ¿cómo puedo crear una realidad sin estrés? Es que de hecho tienes que hacerlo sin estrés, porque imagínate, ¿no? Mira, si yo veo un mundo de estrés, tomando el ejemplo de Rodolfo, si yo veo un mundo de estrés, si yo veo que el mundo completamente funciona de esa manera, adivina qué es lo que voy a crear, ¿sí? Más Si yo estrés. creo solo aquello que veo, ¿no? Que veo Claro. internamente. Entonces, definitivamente la forma de crear es precisamente a través de la paz y la tranquilidad. Pero ahora entiendo claramente la pregunta de Rodolfo, ¿cómo lo logro hacer? Pues mira, definitivamente eligiendo la paz, ¿sí? El curso dice ¿qué prefieres, no? O tener la razón o ser feliz, dice el curso. Yo siempre la felicidad y la paz para mí son una sola. Entonces, ¿qué eliges realmente? Y fíjate, puede ser que no importa la experiencia que tengas que vivir, no importa la experiencia. Lo importante precisamente es la paz con la cual vives esa experiencia. Eso es lo más importante. Podemos pasar experiencias de todo, experiencias absolutamente de todo, de enfermedad, de escasez, relaciones conflictivas, pero la única manera de poder transformar esto es precisamente desde la paz, yéndose hacia adentro y preguntándose precisamente si yo estoy viendo este mundo de estrés, si yo estoy viendo este mundo de ataques, si yo estoy viendo este mundo de conflicto, ¿sí? Eh, Esto solamente es un reflejo del ataque, del estrés, del conflicto que yo mismo siento internamente, que yo mismo siento en esta relación que tengo conmigo mismo. Entonces, desde ese lugar, simplemente volver a elegir, ¿no? Uno de los últimos capítulos del curso se titula de esa manera, vuelve a elegir las veces que sean necesarias, vuelve a elegir. Si estás eligiendo el estrés, elige la paz, porque solamente tú lo estás eligiendo. Sí. Katy, hablando de formas para buscar siempre esas cosas que queríamos o que queremos, porque todos hemos pasado por eso, ¿no? Muchos hemos buscado metodologías, técnicas, todo, casi todo lo que yo conozco que practican el curso de milagros desde mucho antes investigaban, porque también a mí me pasó, investigaba esto, se meten aquello, hacen la escuela de tal, hinduismo, qué sé yo, todo tipo de técnicas. Por ejemplo, Michelle, y me voy a esto porque justamente Michelle, que es de Ecuador, dice, ¿es verdad que los números de Grabovoi funcionan para activarse con el universo? Me imagino que tiene que ver con la creación de esa realidad, pues obviamente porque ya lo hablaba de la creación de la realidad. Grigori Grabovoi, que es un ruso que creo que trabaja a través de números y cura a través de números y toda su técnica es a través de los números, ¿no? Para crear la realidad que uno quiere. Bueno, esa es la concepción de ellos. Bueno, o sea, desconozco y tengo que ser súper honesta, desconozco específicamente esto. He oído algo de la numerología sagrada, de los códigos sagrados, algo lo he escuchado. Recientemente estuve como que un poco
buscando porque me había llegado. Yo siempre digo que las redes sociales Sí. estos benditos algoritmos, pues te mandan justamente de esas cosas que en lo que estás ya interesado en aprender. Entonces, básicamente, desconozco, como te digo específicamente, pero pues yo creo que la creación se hizo justamente desde la nada, ¿no? O sea, desde la nada, absolutamente nada. Todo esto es producto precisamente de un pensamiento. Entonces, los pensamientos crean. Y en este caso, si es que estamos hablando precisamente, o sea, de los números de esa creación, pues si es que tú lo quieres ver, lo puedes ver de esa forma, pues tal vez que así sea, ¿no? Lo que uno siente paz, lo que a uno le produce esa paz, lo que es de utilidad para uno, pues básicamente yo creo que es parte del camino y tiene que profundizarlo e ir por allá. Es porque el curso de milagros pues no hace ninguna distinción, o sea, no te obliga ni te dice, no, no hagas eso, ¿cómo se No te hagas eso, ocurre? O algo así, o sea, sino porque, aquello que y te eso, funcione, pues está bien, ¿no? Eso es lo que a mí más me conectó y me fascina y por eso realmente lo sigo ahora, ya lo comparto a través de un grupo de estudios, porque es la libertad del juicio y lo que predica y pronuncia todo el tiempo el curso, ¿no? El curso es todo un camino de la liberación de la culpa. Entonces, para que no haya culpa, precisamente, no hay juicio, no tiene que haber juicio. Entonces, Claro. hagas lo que tú hagas, si es que te da paz, si es que encuentras conexión, si es que le encuentras sentido. Yo, por ejemplo, te digo, las herramientas del curso a mí me dan mucho sentido, me llevan, me conducen a la paz. Solamente el momento que puedo ser, porque en esta experiencia humana es obvio, es normal. Yo siempre digo, ¿no? Si te pellizcan y te duele, pues todavía estás viviendo esta experiencia humana, estás Claro. viviendo en este cuerpo. Pero basta con el momento en el que haces un instante santo, por ejemplo, que ya sientes nuevamente esta paz y pues eso ya lo vives, ya vives todas esas herramientas simples y sencillas que tiene el curso, pues de eso se trata. Cualquier cosa que te dé paz, que te lleve a algún propósito en tu vida, pues adelante. Osvaldo desde Portugal dice, ¿cómo y por dónde empezar a crear una nueva realidad? Vuelvo, te digo, la primera reflexión que quiero hacer en este sentido es, primero, observa la realidad que estás viviendo. Observa en este momento la realidad que has construido, ¿sí? Ujú, Porque solamente ves aquello que deseas ver. Si la ujú, realidad que estás viendo en este momento no te gusta, mira, ¿qué puede surgir de una mente, digamos, no entrenada? De una mente en la cual automáticamente el sistema de pensamiento del ego es el que la está dirigiendo, la está conduciendo. ¿Qué ujú. puede salir de una mente así? Pues obviamente caos, va a salir conflicto, va a salir todo eso. Entonces observa la realidad que estás viviendo. Si esa realidad en un área específica o de manera general no te gusta, tienes que ir hacia adentro. Tienes que ir hacia adentro y darte cuenta justamente, estoy viendo solo aquello que deseo ver. Este deseo ver, yo lo quisiera aclarar un poquito, muchas veces yo conscientemente, ojo, conscientemente, no es algo que tal vez yo haya deseado. Conscientemente, ¿cómo yo podía desear que mi relación de pareja que apenas empezaba, que empezó con tanto amor y demás, cómo yo podía haber deseado que al año esté a punto de terminar y con muchísimos conflictos de por medio? Tal vez no lo deseaba conscientemente, pero inconscientemente sí había un deseo, ¿sí? Un deseo inconsciente. ¿Y saben cuál generalmente es este deseo? El deseo de tener la razón. ¿Ya? Cuando nosotros venimos justamente, digamos que la gran mayoría de conflictos de pareja de nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? En nuestra mente se graba la idea de que eso es lo normal, que si yo hago algo contrario a eso, estoy haciendo algo fuera de lo común. Entonces, Sí. inconscientemente yo deseo tener la razón. Yo deseo validar, por ejemplo, en mi caso, que te digo, yo vengo de una familia de mucho matriarcado, ¿sí? Ujú, Entonces, claro, las mujeres al mando, las mujeres teniendo la razón. ujú, Entonces, yo inconscientemente yo quería validar eso.
Y mi esposo no se dejaba por nada del mundo, ¿no? Entonces, ahí había ese choque. Entonces, inconscientemente, yo era la razón lo que quería tener. Y Claro. veía solamente producto de ese conflicto. Entonces, observa la realidad que estás viviendo, ¿sí? Cuando te des cuenta y reflexiones y si te das cuenta que esa realidad no te gusta, pues ve hacia adentro a darte cuenta, bueno, cuál ha sido el deseo inconsciente que está reflejando esa realidad, porque esa realidad solamente corresponde a un deseo inconsciente. Cuando ya tenemos más entrenamiento mental y claro, y tenemos lo que el curso habla de sueños felices, porque por supuesto que en esta experiencia humana, en este mundo de las formas, pero por supuesto que podemos tener sueños felices, ¿sí? Es cuando realmente ya has tenido un entrenamiento mental y ya el deseo ya no es inconsciente, el deseo es muy consciente. Y cuando tú deseas realmente y de todo corazón la paz, pues eso es lo que vas a ver. Eso lo ato un poco porque Gaby también de Ecuador dice, ¿de qué manera o qué herramientas necesitamos para crear esa realidad que se quiere? ¿Qué deberíamos sanar en nosotros, dice, para sentir o ir a esa realidad? Bueno, las herramientas básicas, las que te propone el curso de milagros, es primero, ser consciente de el soñador del sueño y el personaje que está cumpliendo este soñador, ¿sí? Despertar el soñador. ¿Y cómo se despierta el soñador? Pues básicamente entregando tu mente, ¿sí? En manos del Espíritu, que sea realmente el Espíritu Santo quien maneje, quien tome las decisiones por ti. Entonces, primero, para mí lo esencial, lo básico, es recordar precisamente, recordar que somos un espíritu que está viviendo una experiencia humana, ¿sí? Que tiene básicamente este traje de buzo, vehículo llamado cuerpo, que está viviendo todas estas experiencias, pero que básicamente todas las experiencias que vive este cuerpo son las experiencias que vive un personaje, como que si se tratara de una película o de una obra de teatro donde este personaje está cumpliendo como un guión, ¿sí? Y este guión va a cambiar solamente si no te gusta la realidad que estás viviendo, es el guión el que debe cambiar. ¿Y cómo cambia este guión? Pues solamente con esa conciencia, con quién lo escribe. Este guión lo ha escrito completamente el ego a través de nuestro sistema de pensamiento errado. Para poder hacer un cambio de percepción, este guión ahora tiene que escribirlo el espíritu. Tienes que dejarte guiar por él. Es bueno que tocaste eso del guión, Katy, porque siempre es como motivo de conversa o de debate el tema del guión de vida, porque tú sabes que todos los del curso dicen, bueno, el guión está escrito, ya hay un guión. Sí. Pero te refieres al guión del Espíritu Santo en este caso, ¿no? Básicamente, claro, el guión ya está escrito y les tengo una buena noticia, ¿no? O sea, el protagonista finalmente se salva. Sí, Claro. esa es la buena noticia que nos da justamente el curso. El guión está escrito y está escrito a nuestro favor, ¿sí? Está escrito completamente a nuestro favor. Sin embargo, este desconocimiento, esta desconexión nos lleva a vivir precisamente todo este sueño de sufrimiento, ¿sí? Que soñamos justamente en que estamos separados de, recuerden que esto viene desde la fuente básica, la raíz de la separación, ¿sí? Al creernos separados de Dios, a creernos separados del Padre, de la fuente, pues imagínate, fruto de esta idea alocada que, como dice el curso de milagros, de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, ¿sí? Entonces, a través de esta idea que no es posible la separación, sin embargo, nosotros lo entendimos y lo asumimos así, pues vivimos esa vida de separación, separados, no reconociéndonos como los hijos de Dios que somos. Entonces, cuando el guión, el verdadero guión, como tú decías, ya está escrito. Y como decía, pues la buena noticia es que tiene un final feliz, por supuesto que tiene un final feliz. Claro, porque son guiones, en todo caso, eso que estamos viviendo y que nos molesta son guiones del ego, porque por eso nos molestan justamente, ¿no? Exactamente, Porque exactamente. estamos creando de la mano del ego que nos hace sufrir, nos hace ver cosas que no nos aportan, que no nos hacen bien, ¿no? Mira, sobre todo, como decía, como dice el curso, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito del ego? El propósito del ego, el único propósito que tiene es hacerte creer
que eres solamente un cuerpo. Es decir, que solamente eres el personaje que estás viviendo. Ese es el propósito del ego, hacerte creer que eres un cuerpo y además le da ciertas características al cuerpo, ¿ya? ¿Qué características tiene el cuerpo? Que es limitado, ¿sí? Que tiene muchas necesidades que no puede por sí mismo cumplirlas, cubrirlas, ¿sí? Entonces, imagínate con esas ideas, o sea, soy solamente este cuerpo, finalmente voy a morir, soy limitado, ¿sí? Y tengo un montón de necesidades, un montón que no puedo cumplirlas. Claro, como dice, busca para que nunca halles, porque esa es Busca la para que nunca filosofía, ¿no? claro. Esa es la filosofía del ego. Del ego. Entonces, si ese es el propósito del ego, imagínate qué vida nos espera, básicamente. O sea, soy este cuerpo limitado, voy a enfermar, voy a envejecer, voy a morir. Finalmente tengo un montón de necesidades que no las puedo cubrir por mí mismo. Entonces, ¿cómo no voy a tener en ese sentido esta idea de tanta escasez, de tanto miedo, de tanta inseguridad, de todo? Porque con ese propósito que nos pone el ego, imagínate. Giovi de Ecuador dice, bueno, ella habla de las distorsiones cognitivas. Claro, hay gente que aquí que pregunta que no es del curso, otras que sí. Dice, por ejemplo, las distorsiones cognitivas pueden generar una realidad diferente. O sea, cuando habla de distorsiones cognitivas, ¿no? Me imagino que habla precisamente de, aquello que vemos que, no sé, por ejemplo, la figura, la forma que le hemos dado a las emociones, puede ser, al miedo, a la ira y todo eso. La pregunta era, ¿las distorsiones Las cognitivas distorsiones pueden? cognitivas. Sí, me imagino que son trastornos o esos trastornos que nos crean realidades diferentes. Claro, está hablando del mundo de las formas, me imagino, Claro, entiendo, ¿no? claro, pero, o sea, es que mira, esa distorsión cognitiva también es un sueño, ¿no? También es un sueño, es justamente vivir una experiencia, aquello que deseo ver. Entonces, además recuerda que el curso de milagros siempre dice que este principio que tiene de los milagros es mucho más amplio, ¿no? El principio dice que no hay un grado de dificultad en los milagros. Asimismo, no hay un grado de complejidad, ¿sí? En las distorsiones. O sea, puede ser una distorsión, qué sé yo, tipo esquizofrenia o alguna cosa así que parece súper grande, o puede ser simplemente una distorsión que veo en cada paso, qué sé yo. Un ataque de pánico, qué Un sé yo, en ataque ese de pánico, momento. exactamente. Por estrés Exactamente. estoy viendo algo que no está Exactamente. allí. ¿Sí? Ajá. Para el curso de milagros, todo eso no tiene un grado de dificultad. Es simplemente una percepción errónea, es una idea equivocada, ¿sí? Que al Hijo de Dios se le olvidó corregirla, se le olvidó reírse de esa idea equivocada. Entonces funciona exactamente igual, cualquier tipo de distorsión. Alejandro de Perú dice, ¿cómo podemos mantener un pensamiento positivo de creación cuando tenemos un entorno colectivo de pensamientos de preocupación y miedo? Bueno, esta pregunta quisiera ponerla en estas dos partes, ¿no? Una, no se trata, y mira, esto es lo que a mí más me enganchó, me encantó y me tiene, pues, realmente con el curso de milagros ya tantos años. Y es que justamente yo andaba antes mucho por la filosofía positiva, ¿no? Es decir, adornar la realidad. ¿Ya? O sea, y el curso de milagros, en cambio, el gran cambio que hace es que desaparece la realidad, o sea, lo que tú estás llamando realidad. Entonces, no se trata de adornar la realidad, no se trata de esforzarnos manteniendo un pensamiento positivo, ¿sí? No se trata de eso porque yo te digo, desde mi experiencia, esto no funciona. O sea, llega un momento tal en el que ya el pensamiento positivo no alcanza, no soporta justamente todo lo que él dice, ¿no? O sea, la conciencia colectiva con tanta información y demás, entonces ya tu pensamiento positivo no lo alcanza. Para esto, prácticamente yo te puedo decir cuál es mi práctica diaria de todo esto, es la expiación, ¿sí? La corrección de pensamientos equivocados.
que son tanto de la conciencia colectiva, de la conciencia familiar y de la conciencia individual, que ya forma parte de mí. Porque mira, acuérdate esto, ¿no? O sea, ves aquello que deseas ver. El curso dice que de una mente en caos, no puede salir nada más que un mundo en caos. De Claro. una mente en paz, no puede salir nada más que un mundo en paz. Así tú y yo estemos viendo lo mismo, o sea, tal vez estamos viviendo exactamente la misma realidad. Lo que cambia precisamente es el estado de la mente. Entonces, todo lo que tienes que hacer es corregir esos pensamientos en tu mente. Si tu conciencia en este momento, tu realidad colectiva, te está mostrando ese caos, recuerda que no es la conciencia la que está ahí y está aislada de tu pensamiento, no está aislada, está completamente conectada. Entonces, ¿dónde tengo que yo corregir eso que estoy viendo afuera? En mí, ¿sí? Y la expiación es lo que más ayuda precisamente para eso. Y es el La ejercicio más expiación es el simple. deshacimiento El de deshacimiento y todas la esas corrección. percepciones equivocadas, ¿no? O sea, y de Exactamente. entregarlas, o sea, de identificarlas, de verlas, bueno, ¿qué me está produciendo este miedo? ¿Qué me está produciendo ver aquello afuera, ¿no? Entiendo. Exactamente. Entonces, en la psicoterapia justamente practicamos mucho esto, ¿sí? El hecho simplemente de imaginarnos que entregamos. Si el pensamiento equivocado, lo que nos preguntaba esta persona, si te viene el pensamiento de que, qué sé yo, la De economía miedo, de estrés, sí, sí, colectivo. colectivo, o sea, por eso hablo, digamos, no sé, la economía está hecho pedazos en mi país o lo que sea. Entonces, en ese momento que viene el pensamiento, lo corrijo, lo deshago a través de la expiación. Y simplemente, repito, entrego a la expiación la idea equivocada de que este mundo es real. Entrego a la expiación la idea equivocada de que la economía en mi país está quebrada, de que tal cosa, o sea, así como te llega el pensamiento, en ese momento lo entrego, no lo cambio por algo positivo, porque para mí eso Sin es un importar en engaño, qué ¿no? cree esa persona. Bueno, obviamente que esto es importantísimo, ¿no? La creencia. Cuando uno habla de entrego a la expiación o entrego al Espíritu Santo, básicamente estamos hablando de la creencia de esta parte espiritual, ¿sí? De Okay. esta parte espiritual. Si de ahí tú crees específicamente en Dios y quieres pues hacer esa entrega específica, sí, también, por supuesto que lo puedes hacer. Pero lo más importante, como digo, es creer en la entrega y creer en que tus pensamientos están creando esa realidad y no viceversa, ¿sí? Y no Claro. esa realidad es la que crea la que ha generado ese pensamiento en mí, ¿ya? Eso es lo más importante, o sea, creer en el proceso, en el sistema, en que mis pensamientos son los que dan realmente forma a la realidad que yo estoy contemplando. Claro, claro, porque es que si nos vamos al mundo de las formas, el cerebro es el que crea justamente todas esas proyecciones afuera, ¿no? No es que Exactamente, sale de afuera hacia adentro, sino es que es de adentro hacia afuera que, curiosamente, por decir algo, se crea la realidad. Entonces, exactamente. eso, bueno, para los que les gustan las formas también, pues está explicado obviamente en el mundo de las formas, que es así, ¿no? También. Y entonces, en todo caso, sería la entrega a ese ser superior o a esa parte espiritual, o sea, a ese espíritu o nuestra conexión espiritual o fuente, como lo queramos llamar, y es hacer la entrega en ese La caso, ¿no? entrega, ajá, la entrega, imagínate, y el curso te dice, ¿no? O sea, ¿qué se debe entregar? Todo aquello que te quite la paz. Todo aquello, sea una idea equivocada, una decisión equivocada, una emoción, las emociones no son equivocadas, pero una emoción que me esté quitando la paz, yo la puedo entregar, ¿sí? Una situación que estoy viviendo que no sea esa realidad que yo quiero vivir y quiero experimentar, pues eso lo puedo entregar. De Mónica, también de Ecuador. Bueno, me gusta esta porque, bueno, es algo súper sencillo. De pronto pudimos haber empezado con esta, pero me gustaría cerrar con ella y es, ¿qué es la realidad? Mira, esa es una, y justamente a eso íbamos con la frase con la que tú empezaste, ¿no? Ujú, ¿Qué es la realidad? Para el curso del milagro, sí, acuérdate, nada real puede ser amenazado y nada ujú. irreal existe, en esto radica la paz de Dios. En este caso, respondiéndote bajo la filosofía del curso de milagros, lo único real es el amor y no lo que nosotros, sí,
pensamos o hemos vivido la experiencia de amor, que generalmente al principio pues puedes entender como que el amor como un sentimiento, una emoción. Básicamente para mí, en este caso, amor es igual que espíritu. O sea, ¿qué es lo único real? El espíritu. Lo que queda cuando este cuerpito, cuando nada físico, nada de la forma está. Lo que queda ahí, básicamente, eso es lo real. Yo les decía hace un momento, este libro físicamente es completamente amenazable, este libro, porque lo puedo perder, me lo pueden robar, se puede romper o se puede quemar el libro. Pero lo que queda cuando el libro no está, ¿sí? Todo eso, esa transformación que ha creado en mi vida y en la vida de millones de personas, eso es lo real, ¿sí? Lo que queda precisamente cuando no está. Entonces, lo real bajo esta filosofía, esta creencia, no es nada físico, no tiene forma, ¿sí? A mí me encanta que nosotros tenemos que hacer un cambio de percepción, inclusive en lo que nosotros creemos como milagro, porque nosotros como milagro, ya nosotros le damos una forma al milagro. Entonces, si una persona está enferma, entonces nosotros oramos y pedimos que el milagro sea justamente esta sanación, pero el milagro no tiene forma. El milagro simplemente puede ser la paz que esta persona puede sentir, la sanación, la transformación mental que esta persona puede sentir, la paz, la reconciliación que esta enfermedad puede generar con su familia, por ejemplo. El milagro no tiene forma. Pueden ser un montón de cosas que no necesariamente son físicas. Entonces, a eso vamos precisamente con la realidad, ¿sí? La realidad es esta, digamos que, esta transformación intangible de algo que tal vez me estaba ocasionando una falta de paz, pues simplemente la realidad, digamos que sería la paz, el amor, el espíritu, la dicha. Esa sería la realidad para el curso de milagros. Claro, volver al pensamiento de amor. Volver al pensamiento original. Volver a la no separación, ¿no? A que nunca nos separamos. A la unidad. Maestra, para concluir, ¿alguna práctica que tú realizas diariamente en esto de vivir más conectado con lo que es real o con la realidad que en el fondo todos queremos, porque al final todos queremos paz y todos queremos vivir en amor? Mira, la práctica es demasiado sencilla. Recuerden cómo empezamos esta charla con esta frase del curso que dice, ves aquello que deseas ver. Cuando yo estoy en mi día a día con el personaje que nosotros tenemos que ser conscientes, que todos empleamos, necesitamos de ese personaje. Cuando esté siendo consciente que el personaje está viviendo una realidad, una experiencia que no le gusta, ¿sí? Pues enseguida ir hacia adentro para ver, bueno, ¿qué pensamiento hay en mí que creó esta experiencia? ¿Qué pensamiento hay en mí que pues hizo que, pensamiento obviamente equivocado, si la realidad que estoy viviendo es una realidad que no me gusta, pues obviamente el pensamiento es un pensamiento equivocado. Cuando puedo detectarlo fácilmente, cuando puedo detectar clarísimo el pensamiento y digo, totalmente es así, te digo en el ejemplo que pusimos de mi relación de pareja, yo me di cuenta claramente el pensamiento, ¿sí? El pensamiento equivocado venía desde mis ancestros, mi mamá, mis hermanas, o sea, el esquema que ellas habían tenido, pues obviamente sus relaciones, y sin juzgar absolutamente nada, pues darme cuenta de eso, ¿no? Mi pensamiento era, yo le quiero cambiar a este hombre y el camino no es cambiarle. Entonces, cuando me puedo dar cuenta del pensamiento, pues lo corrijo. Entrego a la expiación o entrego al Espíritu Santo esta necesidad de quererle cambiar, ¿sí? Porque esa es una necesidad mía que me está quitando la paz a mí. Entonces, entrego esa necesidad, entrego esa idea equivocada de que las cosas tienen que ser como yo quiero que sean, que es una idea completamente equivocada. La entrego. Cuando me puedo dar cuenta de que esa realidad, qué pensamiento mío está generando esa realidad. Cuando no me puedo dar cuenta, porque hay cosas que a veces es como que, pero no puedo ver, pues simplemente igual lo entrego. Entrego, Espíritu Santo, esta situación, esta experiencia que no sé de dónde viene, no sé cómo la estoy creando, pero sí sé que estoy viendo solamente lo que yo quiero ver. Lo entrego porque deseo corregirlo desde tu percepción. Entonces, y luego de la entrega, ¿qué viene? ¿Qué haces? La paz, básicamente, sostener esa entrega. Mira,
Ahí es donde viene precisamente esta certeza de lo que estás entregando. Yo siempre pongo este ejemplo y les digo a las personas, cuando tú vas y dependiendo del país en el que estés, la ciudad o cómo funciona el sistema del recoger la basura en tu ciudad. Pero cuando tú vas y sacas tus bolsitas de basura, ¿sí? Sacas tus bolsas de basura a la calle o las dejas en un contenedor, que es como sucede en mi ciudad, las dejas ahí, tú no estás pendiente de que a qué hora vendrá el carro de la Exacto. basura. La recogerían, no sé qué. La recogería, no la recogería, qué pasaría y a dónde se la llevarían. Tú no estás pendiente de eso, tú solamente la sacas. Entregas. Y lo que estamos haciendo en este momento es eso, es sacar basura, porque todas estas ideas equivocadas son precisamente las que están generando una realidad que no me gusta. Entonces yo solamente la saco, la entrego. Y cuando ya la entrego, ya no está en mí, ya no me pertenece. Esa es realmente esa es, digamos, como que el trabajo, ¿no? Esa certeza que vas desarrollando a través del tiempo. Aunque, bueno, ahí estoy diciendo algo que el tiempo ya sabemos que también es una ilusión, pero digamos que más bien la práctica o esa pequeña dosis de buena voluntad de la cual habla el curso de milagros es precisamente lo que te va a hacer desarrollar esa certeza. Yo ya lo entregué, ¿sí? De mis manos ya pasó y ya está. Yo ya entregué esta idea equivocada, ¿ya? Y si sigue molestando y se sigue perturbando, pues decir justamente, repetirte a ti mismo, no ideas positivas, sino ideas precisamente de entrega. Esto yo ya lo entregué, Esto ya lo esto no entregué, tiene exacto. que seguir causando más daño en mí, ¿sí? Y voy a ver un milagro en esta situación. Eso es todo lo que podemos hacer una vez que ya hemos detectado ese pensamiento que nos quita la paz y lo hemos entregado. Eso es todo, ese es todo el trabajo a través del curso de milagros. Excelente, excelente maestra de un curso de milagros, Katy Pacheco, desde Quito, Ecuador, desde hace 9 años practicante del curso, maestra desde hace más de un año, psicoterapeuta también. Bueno, ya hemos colocado sus redes sociales aquí para quienes las quieran contactar. También es estupenda coach, también haciendo pues trabajos interesantes con relación a lo de la psicoterapia. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Katy, por tu entrega Gracias a amorosa. ti, mi tocaya querida. Te agradezco muchísimo por todo este amor y por toda esta difusión que estás haciendo del curso de milagros. Amén. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima.